Iniciemos nuestro tiempo. Hoy regresamos a nuestro estudio de la carta de Efesios. La semana pasada estuvimos en otro tema. Y en este estudio de la carta de Efesios, ustedes ya iniciaron hace 2 semanas con el pastor Reinaldo el capítulo 4, es decir, la segunda parte del libro, que para su estudio, como vimos, se divide en 2. Los primeros 3 capítulos son la primera parte y los últimos 3 capítulos la segunda parte. Entonces hagamos una oración y pidamos al Señor que nos hable en este libro de Efesios, en el capítulo 4. Señor, una vez más, gracias te damos por tu palabra y el acceso libre que tenemos a ella. Pedimos que en este tiempo que juntos nos dedicamos a escudriñar, a pensar, a meditar, a estudiar las Escrituras, sea tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad y alimentándonos y nutriéndonos de esta vida que hay en las Escrituras, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces ya podemos cerrar todos los micrófonos y ubicarnos ya con sus Biblias listas y sus apuntes en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Ustedes estudiaron hace 2 semanas del versículo 1 hasta el versículo 6, así que hoy vamos a estar del versículo 7 en adelante. Pero obviamente vamos a conectarnos con los primeros versículos, porque obviamente tenemos que estudiarlo en su contexto. Pero dice Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar hoy y por supuesto hay más que suficiente para esta hora que estamos juntos y por supuesto que tampoco vamos a estar entrando en todas las verdades que podríamos examinar y estudiar y profundizar, pero queremos mirar algunos aspectos muy importantes de este texto en Efesios 4. Acordémonos que esta es la segunda parte del libro. Dijimos que la primera parte del libro, lo que Pablo hizo en esta carta fue hacer una exposición de doctrinas fundamentales de nuestra fe, doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y lo que él va a hacer en la segunda parte del capítulo 4 en adelante se va a enfocar en cómo esas verdades, cómo esos principios deben afectar nuestro diario vivir, deben afectar nuestra práctica. Entonces, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se viven esos principios? Capítulo 4, 5 y 6. Y es bien interesante notar en primer lugar
que cuando Pablo va a comenzar a hablar de la práctica de la vida cristiana y de todos los principios que él ya mencionó en los primeros 3 capítulos, él se enfoca directamente en el contexto de la iglesia de Cristo. El capítulo 4 de Efesios es absolutamente conocido, un capítulo muy, muy importante cuando se habla de la iglesia, cuando se habla de la eclesiología. Entonces, la iglesia de Cristo. Él, en primer lugar, se enfoca en ese contexto. Y claro, aunque está hablando de personas y está hablando de individuos, él los coloca o nos coloca a todos en el contexto de la iglesia de Cristo. Todos como miembros de ese cuerpo de Cristo en la tierra. No sobra que aclaremos y recordemos que cuando nosotros hablamos de la iglesia, no estamos hablando de la institución o de las congregaciones a las que nosotros asistimos o de las cuales somos parte. Aunque creemos que muchas de esas congregaciones son parte de la iglesia, también creemos claramente que no todos los que vamos a un lugar somos parte de la iglesia de Cristo, porque no todos los que van a un lugar, a un templo o a una congregación, no todos los que van son creyentes, no todos los que van son nacidos de nuevo. Entonces, no sobra aclarar que cuando hablamos de iglesia, más bien hablamos de el cuerpo de creyentes en todo el mundo, lo que se conoce en teología como la iglesia invisible. Pues la visible, pues son todas las estructuras, la institución, las congregaciones, las comunidades, todo eso, y la liturgia. Pero cuando hablamos de la iglesia invisible, estamos hablando de todos los creyentes nacidos de nuevo que el Señor conoce, el Señor sabe quiénes son, y creemos que hay creyentes en todo el mundo. Esa es la iglesia a la cual nos referimos cuando vamos a hablar de la iglesia en el capítulo 4. Entonces, repito, interesante que Pablo se enfoca en nosotros como creyentes, pero en el contexto de la iglesia de Cristo. Y ese capítulo 4 es muy importante a la hora de hablar de la iglesia. La primera aplicación de esas verdades que él expuso en los primeros 3 capítulos, verdades doctrinales, es acerca, o son acerca, la primera aplicación, perdón, es acerca de nuestra identidad como ciudadanos de un reino espiritual, por encima de lo que cada uno de nosotros continuemos haciendo, después de que nosotros hemos sido encontrados por el Señor, después de que ha ocurrido el milagro por la gracia del nuevo nacimiento, por encima de lo que nosotros continuemos haciendo en nuestro diario vivir, o en nuestra vida laboral, o en el estudio, o en la familia, o todo lo que hagamos, por encima de todo eso, Pablo nos ve en primer lugar, ya no como esas personas que hacían esas cosas, que se desenvolvían en diferentes áreas de la vida, sino que nos ve como ciudadanos y parte integral de un reino espiritual que ahora, al cual nosotros ahora pertenecemos. Por encima de las vidas que llevábamos antes de que el Señor nos encontrara, ahora Él nos ve en primer lugar como ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos de un reino espiritual. Y eso debe primar en la vida de todos los creyentes. Después de que se produce ese milagro del nuevo nacimiento, lo que debe primar en la vida de cada creyente ya no es lo que hacía antes, o la forma en que veía la vida antes, o la forma en que vivía su día a día antes, sino que ahora necesitamos entender que hay una identidad nueva en nosotros, y es que somos ciudadanos de un reino espiritual, somos miembros de la iglesia, ciudadanos del reino de Dios. Es el hecho de que ahora pertenecemos a un reino diferente, y ciertamente tenemos privilegios, y él los mencionó en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Todos los privilegios de los que estamos en Cristo, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hablando de doctrinas fundamentales, de los privilegios que tenemos al estar en Cristo y ser ciudadanos del reino de Dios. Pero al mismo tiempo que tenemos privilegios, también tenemos responsabilidades como ciudadanos de ese reino. Nuestra visión primaria no debe ser la de este mundo. Nuestra visión primaria tiene que ser la del reino de Dios, que se está extendiendo en la tierra hasta que el Señor
decida que ha llegado el tiempo cuando este mundo termine y entonces va a venir el reino eterno, el reino que está por venir. La Biblia en toda la extensión del Nuevo Testamento y Pablo en sus cartas una y otra vez enfatiza que nosotros como creyentes, en primer lugar, tenemos nuestros ojos puestos no aquí, en las cosas de este mundo, sino en el reino de Dios y en la eternidad. Entonces, por ejemplo, sin perder Efesios, miren en Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, y vayan al versículo 17, hablando de lo mismo, de dónde deben estar puestos los ojos primordialmente de los creyentes. Él dice en Filipenses 3:17, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Entonces, ciudadanos del reino de Dios, ya no somos de aquellos que tienen su vista puesta en el mundo, su vida puesta en este mundo. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Ahora tenemos nuestros ojos puestos, debemos tenerlos en el reino de Dios y en el reino por venir, el reino eterno de Cristo, y no en las cosas de esta tierra. Uno más, Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, versículo 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces solo quería que leyéramos esos dos textos que reafirman lo que estamos diciendo en Efesios capítulo 4. Lo que está haciendo Pablo es inmediatamente después de las doctrinas fundamentales del cristianismo, de nuestra fe, entonces pasa a la práctica, pero comienza colocándonos a todos los creyentes en el contexto del reino de Dios como ciudadanos del reino de Dios. Y eso lo reitera en otras partes, como en Filipenses y en Colosenses. Nuestra mirada como creyentes, nuestros ojos no deben estar puestos aquí. Sí, claro, estamos en el mundo, tenemos una responsabilidad aquí, tenemos una vida, tenemos una familia, tenemos una profesión, tenemos un trabajo, todas esas cosas continúan, pero aquí ya no está la esencia de nuestra identidad, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Y todas esas cosas que hacemos en el mundo, por encima de todo eso, tiene que estar la visión de lo eterno y la visión de lo que Dios nos tiene haciendo aquí mientras permanezcamos en esta tierra. Entonces, viviendo como ciudadanos del reino de Dios en la tierra, es la primera aplicación que Pablo hace de los primeros 3 capítulos, cuando él comienza en el 4 a hablar de la práctica, de cómo practicamos todos estos principios que él nos enseñó en los primeros 3 capítulos. En segundo lugar, cuando nosotros miramos estos versículos que acabamos de leer en Efesios 4, obviamente desde el 1 en adelante, pero hoy específicamente del 7 hasta el 16, acordémonos que cuando nosotros tenemos un texto así, necesitamos buscar la idea principal que el autor quiere comunicar. La idea principal que el autor quiere comunicar. Es muy importante que entendamos esa idea principal.
Y la idea principal de lo que Pablo está comunicando en estos versículos es la edificación de ese cuerpo de Cristo que somos nosotros. Acuérdense, capítulo 4, capítulo fundamental acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la idea principal de estos textos que acabamos de ver es la edificación de ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 4, miren el versículo 3. Dice el versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos los que está sobre todos, por todos y en todos. Él está hablando del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Y él dio a algunos el 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la idea principal de este texto de Efesios 4, del 7 al 16, es la edificación de ese cuerpo. En el versículo 12, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. Y luego hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero también en el 15, miren el versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La idea principal entonces de lo que Pablo está comunicando en este texto es que nosotros todos como creyentes somos ciudadanos del reino de Dios, por lo tanto somos miembros de la iglesia de Cristo en el mundo, y él está hablando de que esa iglesia, ese cuerpo tiene que ser edificado y que nosotros debemos estar involucrados en la edificación de ese cuerpo. Esa es la idea principal. Todos somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, la idea principal, ahora, tomando esa idea principal, comenzamos a mirar las diferentes implicaciones que tiene esa idea principal de edificar el cuerpo de Cristo. Un elemento fundamental en el proceso de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es mantener la unidad del Espíritu, dice, la unidad del Espíritu. Entonces, capítulo 4, él comienza hablando de relaciones interpersonales, y en el capítulo 4 habla de esa unidad del Espíritu, y hay unos textos que simplemente queremos volver a leer. Por ejemplo, el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez más, en el 3 se habla de la unidad, pero en el 3 ya había mencionado la unidad. Dice el versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, una y otra vez, él está diciendo que para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, un elemento fundamental es mantener esa unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu. Y lo repite en el versículo 3, en el versículo 13 y en el versículo 16, habla de la misma unidad. Ahora, esa unidad del Espíritu no se mantiene
sacrificando la doctrina como muchos equivocadamente enseñan. No se mantiene la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad del Espíritu, como él la llama, sacrificando la enseñanza, la sana enseñanza bíblica o la doctrina, como muchos enseñan hoy en día. Estaba escuchando esta semana al doctor R.C. Sproul, y él decía que ese es el mensaje que todo el tiempo quieren darnos, quieren enseñarnos. Es necesario sacrificar la doctrina, porque por encima de la doctrina está la relación. Por encima de la doctrina está las relaciones que nos dan la unidad, el amor, el soportarnos unos a otros. Entonces, ya, pero un momentito, de eso es lo que está hablando Pablo, ¿o no? Miren, por ejemplo, el versículo 2. El versículo 2 del capítulo 4 dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando. Entonces toman ese texto y dicen, si ven, lo que Pablo estaba diciendo es que tenemos que ser pacientes, y esa palabra soportarnos muchas veces es mal usada, tenemos que ser pacientes y soportarnos, y necesitamos sacrificar la verdad, sacrificar la doctrina para poder mantener la unidad. Entonces, no nos pongamos a pelear por cuestiones doctrinales, por cuestiones de la enseñanza bíblica, sino que más bien dejemos todo eso a un lado y más bien mantengamos la unidad. Es mejor que nos amemos todos y no que discutamos acerca de la enseñanza bíblica. No peleen por doctrina, dicen muchos. Eso de ponerse a pelear por doctrina, lo único que hace es dividirnos, no mantiene la unidad. Y la pregunta es ese el mensaje que Pablo está dando en el texto? ¿Ese es el mensaje que Pablo está comunicando en los primeros 16 versículos del capítulo 4? Porque obviamente se está diciendo que un elemento fundamental para la edificación del cuerpo de Cristo es la unidad del Espíritu. Pero miren esto. Si Pablo estuviese diciendo que necesitamos mantener la unidad del Espíritu, sacrificando la doctrina y la verdad bíblica, entonces miren por ejemplo el versículo 14. ¿Cómo es que el versículo 14 dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error? Lo que está haciendo Pablo es resaltando la doctrina, la importancia de la doctrina en esa unidad del Espíritu. Es la enseñanza muy popular hoy en día, de que tenemos que renunciar a la doctrina bíblica para poder mantener la unidad del Espíritu, no tiene nada que ver con las Escrituras ni con la doctrina de Pablo. Él está, por supuesto, en el contexto de Efesios 4, diciéndonos que necesitamos preservar esa unidad del Espíritu sin renunciar a la doctrina. Es más, la doctrina es el fundamento de esa unidad. ¿Y saben por qué? Miren el versículo 15. Después de que habla de que la idea, el propósito de crecer como cuerpo de Cristo es que ya no seamos niños que son llevados por todo viento de doctrina. Está hablando de gente que entiende la doctrina, que conoce la doctrina, que ha estudiado la doctrina, que se dedica a fundamentarse en la doctrina bíblica. Esa es la única forma de no ser, como el versículo 14, niños llevados por cualquier viento de doctrina. Y luego en el 15, él dice lo siguiente, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a crecer juntos? ¿Cómo vamos a mantener esa unidad y ese crecimiento hacia la meta, hacia el propósito que es Cristo Jesús, hablando la verdad, defendiendo la verdad, predicando la verdad, estudiando la verdad, compartiendo la verdad, una y otra vez, enseñándonos unos a otros? Pablo resalta la importancia de la doctrina en el versículo 14 y en el 15 nos dice que lo que tenemos que hacer para preservar esa unidad del Espíritu es hablar la verdad y predicar la verdad. Ahora, por supuesto, él dice que tenemos que hacerlo en amor y yo creo que debemos hacerlo en amor.
Pero el hacerlo en amor no significa que nosotros distorsionemos la doctrina, cambiemos la doctrina o neguemos la doctrina. La verdad tiene que ser predicada con un espíritu de amor, por supuesto. Pero esa es la forma en que mantenemos. ¿Cómo mantener la unidad del espíritu? Escuchen esto. Pablo dice en Efesios 4 que es la unidad del espíritu, ¿cierto? En el vínculo de la paz. ¿Cómo mantener la unidad del espíritu? Sacrificando la verdad, cuando el mismo Espíritu Santo es llamado el espíritu de verdad en las Escrituras. El espíritu de verdad. Juan 16, si quieren mirarlo un momento. En Juan 16. Miren lo que Cristo dice en el versículo 13 de Juan 16. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Si el Espíritu de Dios es llamado el Espíritu de verdad, ¿cómo es que vamos a mantener la unidad del Espíritu negando la verdad o distorsionando la verdad o ocultando la verdad? Todo lo contrario. Para la edificación del cuerpo de Cristo es fundamental mantener la unidad del Espíritu, pero la forma de mantener la unidad del Espíritu es hablando la verdad, predicando la verdad, compartiendo la verdad, enseñando la verdad de las Escrituras, la verdad de la palabra de Dios. La idea principal es la edificación del cuerpo de Cristo. Un elemento fundamental es la unidad del Espíritu, pero ojo, que la forma de mantener esa unidad no es sacrificando nunca la verdad de la doctrina. Por el contrario, Pablo habla mucho en el 14 y en el 15 de la importancia de mantener la doctrina, cuidar de ella y hablar la verdad. Otro elemento muy importante en ese proceso de la edificación del cuerpo de Cristo es que cada uno de sus miembros debe participar con los dones que ha recibido. Con los dones que ha recibido. Y aquí hay otro gran mal entendimiento de este principio y yo quiero que lo veamos en este y en el siguiente punto. Comencemos por eso. La forma en que Dios decidió que el cuerpo de Cristo se edificara en la tierra es a través de que cada uno de sus miembros participa, se involucra y pone los dones que ha recibido al servicio de esa edificación y de ese crecimiento. Vamos al capítulo 4 de Efesios otra vez. Al versículo 7, donde iniciamos. Ahí hay un conector importante. Él viene hablando de la importancia de preservar la unidad del espíritu, del cuerpo de Cristo, de la edificación del cuerpo de Cristo, y en el 7 dice, pero a cada uno de nosotros, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Lo que él está introduciendo aquí es que la forma en que el cuerpo de Cristo va a ser edificado es cuando todos sus miembros comienzan a poner los dones que han recibido por la gracia de Dios al servicio de la edificación de ese cuerpo. Todos, muy importante, a cada uno. Y comenzamos entonces a confrontar esta verdad que Pablo nos expresa aquí en Efesios 4, con el mal entendimiento que se ha tenido y que todavía se tiene hoy en día, y es que la gran mayoría de gente que supuestamente pertenece al cuerpo de Cristo no participa, no se involucra, no quieren involucrarse. Están convencidos que los llamados a edificar el cuerpo de Cristo son solamente algunos. Y más adelante van a aparecer los apóstoles, los profetas,
los evangelistas, los pastores y los maestros. Esos son los que edifican el cuerpo de Cristo. Nosotros no. Nosotros solo asistimos. Nosotros solo somos parte de una congregación. Vamos y nos sentamos ahí y escuchamos y miramos cómo los otros edifican el cuerpo de Cristo. Eso no es bíblico. Eso no tiene nada que ver con la forma en que Dios diseñó que su cuerpo, el cuerpo de Cristo en la tierra, fuera edificado. A cada uno, en cada comunidad. Esa debe ser una prioridad. El hecho de constantemente enseñamos y ayudamos a todos los que participan en la comunidad a involucrarse con los dones que Dios les ha dado. Esa es la forma en que Dios lo diseñó. A cada uno, por la gracia de Dios, se le dieron dones y esos dones son los que van a estar al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de esa edificación, la forma en que Pedro lo coloca es que todos nosotros somos piedras vivas de esa edificación. Cada uno de nosotros es un ladrillo vivo, porque ese cuerpo de Cristo, ese templo de Dios que es la iglesia, no es físico, es espiritual. Eso, a mí me gusta el término de la iglesia invisible, es espiritual. Entonces, nos equivocamos cuando pensamos que Dios habita en el templo en el que nosotros nos reunimos. Bienvenidos a la casa de Dios. No, ningún templo es la casa de Dios. Es el lugar donde nos reunimos, es la casa o el edificio, lo que sea. La casa de Dios no es ningún lugar hecho de bloque y concreto, no. La casa de Dios en la tierra es una iglesia invisible, el cuerpo de Cristo. Y Pedro dice que nosotros somos todos piedras vivas. Miremoslo, primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está hablando exactamente de lo mismo, la edificación de este cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, del cual todos nosotros, si somos creyentes, si somos parte de ese pueblo, somos piedras vivas, piedras vivas. Y si nosotros somos cada uno una piedra viva, entonces ocupamos un lugar muy importante en esa edificación. Y no somos espectadores, no hay ninguna piedra viva que sea espectador. Ninguna. Todos tenemos que asegurarnos de que en la extensión del reino de Dios, como parte de la iglesia invisible de Cristo en la tierra, estamos involucrados y participando en la edificación de ese cuerpo con los dones que Dios nos ha dado. Y tristemente tengo que decirlo que la gran mayoría, en nuestro contexto por lo menos, no entienden eso ni lo viven tampoco. Todavía las masas están convencidas, bueno, comenzando que en esas masas no todos son creyentes, obviamente, pero la idea general es que algunos son llamados a edificar el cuerpo de Cristo, pero nosotros no. Nosotros somos llamados a mirar. No. Por eso a mí en el tema de misiones no me gusta que a algunos se les llame misioneros, porque confunden muchas veces. Todos somos misioneros. A todos se nos dio la misma misión. A todos se nos dio la misma misión, la misma labor, la misma tarea. A nadie se le dijo, usted quédese mirando. A nadie se le dijo, usted apoye a los misioneros. A todos se nos dijo, ustedes son los misioneros. Ustedes tienen que cumplir la parte de su misión, donde Dios quiera que lo hagan y donde Dios nos ponga a hacerlo, háganlo con los dones que hemos recibido. Los dones que hemos recibido, volviendo a Efesios 4, por esa gracia que se nos dio, porque no es nuestro, es la gracia de Dios. Esto es muy importante. Esos dones que hemos recibido todos nosotros, sí, en el contexto de la iglesia, en el contexto de la comunidad de creyentes, esos dones
deben ser desarrollados y madurados. Esos dones se desarrollan y maduran para cumplir con diferentes tareas en la misión que a todos nos atañe, la misión de extender el reino de Dios. Entonces, por supuesto, cuando nosotros somos encontrados por el Señor, nacemos de nuevo, ahí tenemos que comenzar a desarrollar y a crecer en el entendimiento de cuáles son los dones que Dios me ha dado, cómo Él quiere que yo los ponga al servicio del reino de Dios. Y en el contexto de la comunidad de creyentes, yo sí creo que en ese animarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, que habla el Nuevo Testamento, esos dones son desarrollados y maduran para el mismo propósito, extender el reino de Dios. Pero esto debe pasar con todos, acuérdense. Creo que el énfasis que hacemos en eso es necesario. Todos necesitamos hacerlo. Ahora llegamos al versículo 11, porque él viene hablando de que todos recibimos por la gracia de Dios esos dones, a cada uno se le dio, y luego en el versículo 11 él dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se viene diciendo la edificación del cuerpo de Cristo, la idea principal, la forma en que Dios decidió hacerlo es que todos nosotros nos involucremos y participemos con los dones que Él nos ha dado, los pongamos al servicio de esa edificación. Y luego dice, y Él dio a algunos el ser lo que acabamos de leer. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay muchos que consideran que esta es una lista cerrada, inclusive lo llaman de diferentes formas para hablar solamente de esos 5 ministerios. Y hay otros que consideran que esta es una lista que no es cerrada, simplemente él estaba hablando de ejemplos de esos dones que Dios nos da y de cómo debemos ponerlos al servicio de la edificación de la iglesia. Hay varias cosas aquí también que se han tergiversado. Esos servicios, a mí me gusta llamarlos así, son ministerios y la palabra ministerio significa eso, servicio. Esos servicios que se mencionan en el versículo 11 tienen el propósito y son para la edificación de los miembros del cuerpo, para que los miembros del cuerpo sean edificados, sean formados, sean entrenados. Versículo 12, ¿qué hacen esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? El fin es capacitar. ¿A quiénes? A los santos. Capacitar a los santos. Para eso fueron dados. El propósito de que Dios haya dado a algunos el don de evangelista o de pastor, de maestro, el propósito es que capacite a otros y que esos otros, al mismo tiempo, muchos de ellos van a llegar a ser pastores y maestros, y eso se siga multiplicando. Como Pablo le decía a Timoteo, lo que has recibido de mí, dáselo a otros hombres fieles para que eso se siga multiplicando, entrena, capacita. Entonces Pablo está diciendo que Dios dio a algunos esos ministerios o esos servicios para capacitar, no para edificar el cuerpo de ellos, sino para capacitar a los que van a seguir edificando el cuerpo de Cristo, aunque a su vez el servicio de todos estos pues es parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Estas son funciones y no títulos. No títulos. Estos no son ningún tipo de diplomados ni de otro tipo de doctorados o de títulos, pero los hemos convertido en eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esos pastores y maestros y evangelistas y lo que él menciona en el versículo 11 se convirtieron no en funciones de servicio, sino en títulos de honor, de respeto. Y la gente en general lo que hizo fue considerar que si alguien tenía ese servicio, pues era más importante que nosotros.
más importante. Es como si creyéramos que esas funciones son de una más alta categoría en la construcción del cuerpo de Cristo. Y a ver, si lo colocáramos como en el lenguaje de construcción, entonces diríamos que el entendimiento equivocado que hemos tenido muchas veces es que todos los demás son los obreros de construcción. Pero los pastores y maestros, toda esa gente, oh, esos son los ingenieros, los arquitectos. En ninguna manera son funciones, son servicios que están destinados a entrenar a otros para que desarrollen sus dones y los pongan al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. Y muchos de esos dones, y muchos van a ser los mismos pastores, maestros, evangelistas. Entonces es algo que hemos entendido mal. Esos no son títulos de honor, son funciones, son servicios. Es muy importante entender estos oficios, me gusta oficios, porque eso es lo que son oficios, a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces volvamos al versículo 11 y miremos esos oficios. En primer lugar aparece apóstoles. Y obviamente para poder estudiar cada uno de ellos, pues necesitaríamos muchísimo más tiempo del que tenemos ahora, pero simplemente hay algunas cosas importantes que tenemos que decir. No hay hoy en día apóstoles en el sentido de los 13 hombres que fueron testigos de la resurrección de Cristo y que fueron llamados en su tiempo así, los discípulos del Señor Jesús, los apóstoles. No hay más apóstoles de esos hoy en día. Sí, yo sé que muchos hoy en día, sobre todo una ola moderna que se levantó hace algunos años, y entonces aparecieron una cantidad de apóstoles por todo lado, diciendo que ellos eran apóstoles y que por lo tanto tenían autoridad sobre el cuerpo de Cristo. No hay apóstoles hoy en día en el sentido de esos 13 hombres. ¿Cuáles 13? Pues los 12. Matías reemplazó a Judas y luego Pablo. Él dijo que el Señor, él no fue testigo de la resurrección de Cristo como los demás, pero el Señor se le apareció. Hechos capítulo 9, y él tuvo esa visión del Señor resucitado, y él dijo que había sido llamado a ser apóstol de los gentiles, y todos los demás apóstoles, ellos entendieron que era un llamado que Dios le había hecho en forma especial, porque él no fue parte del grupo de los 12, pero ellos confirmaron eso, lo ratificaron. Dice que le dieron la mano en señal de compañerismo, y mucho tiempo después ese apostolado de Pablo fue ratificado por los apóstoles mismos. Entonces, cuando hablamos de esos 13 hombres que recibieron esa función especial de parte del Señor, hoy en día, no, nosotros somos apóstoles y tenemos autoridad. No, hoy no hay apóstoles. Hoy ya no hay más Pedros ni Pablos en ese sentido. No hay. Y ahorita cuando miremos los apóstoles y los profetas, vamos a ver un argumento que es muy importante para decir que ese tipo de apóstoles no existen hoy en día. No hay más, ni tampoco profetas, en el sentido que vamos a ver. Pero cuando hablamos de estos apóstoles, ya dijimos lo que no hay de esa clase de Pedro y Felipe y todos ellos. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Uno que es enviado. Alguien que es enviado a cumplir una tarea, una misión. Podríamos decir que apóstol es un misionero. Porque un misionero también es alguien que es enviado con una misión. Y eso es lo que significa la palabra apóstol. Uno que es enviado. Entonces, ¿se puede hablar hoy en día de funciones o roles apostólicos? Sí, alguien es enviado a cumplir una labor específica de evangelización o de plantación de comunidades de creyentes, o es una labor apostólica, sí, porque está siendo enviado con una misión específica, un misionero, un apóstol. Pero ya dijimos, todos somos misioneros. Entonces, en cierto sentido, todos podemos llegar a cumplir funciones apostólicas o trabajos apostólicos, pero jamás el entender que hoy en día hay apóstoles como Pedro o como alguno de los 12 o Pablo, el apóstol de los gentiles.
Lo que yo veo con muchos de esos es simplemente el deseo malo de muchos de tener fama, de gobernar, de reinar sobre los demás, de enseñorearse, muchos de hacer plata, por supuesto, y de tener como poder sobre otros, ¿no? Entonces, yo he estudiado un poquito de ciertos movimientos modernos apostólicos donde alguien dice, no, yo soy apóstol y lo que hago es, yo tengo tantas iglesias bajo mi autoridad. Y tal vez no en todas, pero en muchas ocasiones sí lo que hacen es, sobre todo gente que tiene recursos, muchos recursos, entonces andan doquier comprando iglesias. Entonces, ¿qué hacen? Buscan congregaciones. ¿Ustedes necesitan cobertura? Bueno, les tenemos unas ofrenditas por ahí que les pueden ayudar con las sillas y con otras cosas, pero eso sí, entonces nosotros les damos esa ofrenda, pero ustedes simplemente de ahora en adelante dicen que son parte de la red apostólica tal, y yo soy su apóstol. Y el Señor sabe que lo que estoy diciendo es porque conozco casos específicos, muchos, de lo que ha sucedido. No creemos en nada de eso. No, que es que aquí dice que apóstoles. Mal entendimiento de esa palabra. No hay apóstoles hoy en día. A no ser que hablemos de una función apostólica de alguien que es enviado con un propósito específico, una misión, un misionero, y en ese caso todos podríamos llegar a cumplir funciones apostólicas. Profeta, apóstoles, profetas, versículo 11, profetas. Esta es otra complicada. Básicamente, ¿qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Recibían revelación de Dios. Sí, muchas veces revelación de Dios, porque ellos hablaban al pueblo cosas que el pueblo no sabía de parte de Dios, eran revelaciones. Ellos daban la palabra de Dios, hablaban las palabras de Dios al pueblo. También, como parte de su ministerio profético en el Antiguo Testamento, ellos predecían eventos futuros, muchas veces lo hicieron, predecían eventos futuros. Y básicamente eso es lo que hacían los profetas, recibir una revelación de parte de Dios y dársela al pueblo o a quien Dios les dijera, y hablaban sus palabras al pueblo y también predecían eventos futuros. ¿Esos son los profetas del Nuevo Testamento? No, esos no son. En el Nuevo Testamento tampoco hay ese tipo de profetas. Para la iglesia del Nuevo Testamento, la culminación del canon de las Escrituras cambió el entendimiento de lo que esos profetas hacían en el Antiguo Testamento. Cambió el entendimiento de esa función. ¿Por qué? Porque cuando se terminó el libro de Apocalipsis o el canon de las Escrituras, se cerró la revelación de Dios para nosotros, y la revelación de Dios hoy en día está completa y está cerrada. No hay más revelación. La revelación de Dios son las Escrituras que nosotros tenemos aquí. Entonces, si la revelación de Dios ya está para nosotros, está completa y está cerrada, ¿para qué profetas? ¿Qué revelación van a recibir? Los hay por miles o decenas de miles. Y en nuestro contexto latinoamericano, sí que más, porque nos encanta que alguien venga a decirnos, yo recibí una palabra de Dios, yo recibí una revelación de Dios para ti, Dios me reveló un misterio para ti. No, nos encanta por nuestra cultura, por nuestra forma de ver la vida, por nuestra cosmovisión, por diferentes razones. Entonces, miles y 10,000 caen en el engaño de creer que, yo recibí una revelación de Dios como los profetas del Antiguo Testamento, yo soy profeta. No hay tal, no existen esos profetas. Repito, cuando se completó el canon de las Escrituras y nosotros tenemos estos 66 libros, creemos que está completa y cerrada, y por lo tanto, si la revelación de Dios para nosotros como iglesia del Nuevo Testamento está completa y cerrada, ¿para qué profetas que nos digan la revelación de Dios cuando ya está aquí escrita? La función profética hoy en día, si podemos hablar, por ejemplo, Pablo habla de los dones y habla de ese don, de uno de los dones como profético. La única forma en que eso se cumple hoy en día es cuando hablamos las palabras de Dios ya reveladas, las predicamos y nos sometemos a la palabra profética más segura, palabra profética más segura, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21.
Déjenme leerlo, porque es que esto es muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Ay, ¿de qué estaría hablando? ¿De sueños y visiones? No. Versículo 20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura, subrayenlo en su Biblia, Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pues se estaba cumpliendo todavía ese ministerio profético del Antiguo Testamento, mientras que la Biblia estaba siendo escrita. Claro, claro. Cuando Pablo escribió el libro de los Efesios, estaba recibiendo por el Espíritu de Dios revelación de Dios y dándola al pueblo, escribiéndola. Pero esto ya se cerró. La palabra profética más segura está aquí y está completa. Entonces, ¿cómo profetizamos hoy en día? Pues basados en esta revelación y en esta palabra profética más segura, es la forma en que colocamos en función, por ejemplo, ese don profético, cuando estudiamos y preparamos y el domingo o cuando sea nos levantamos delante de una congregación o de un grupo de personas y decimos, así dice el Señor, esa es la palabra de Dios, esa es la función profética hoy en día, pero ningún tipo de revelación nueva, que el Señor me dijo, que el Señor me habló, que tengo una palabra de Dios para ti. Ojo, no existe eso, ese supuesto don profético hoy en día. Y ahora sí, hablando de apóstoles y profetas, miren lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, ahí en el mismo libro, y ya hemos estudiado este texto solo para recordarlo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Hablando de la iglesia, dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fundamento de los apóstoles y profetas. Ya está puesto, ya fue colocado. Principal piedra, Cristo. Fundamento, apóstoles y profetas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, está colocado, está firme, está sellado, está cerrado. Ese es el fundamento, ya fue colocado. No necesitamos ese fundamento otra vez porque ya fue puesto y aquí está. Y gracias a Dios por las escrituras que son para nosotros ese fundamento, esa palabra profética más segura. Por lo tanto, no es requerido hoy en día. No necesitamos ni los apóstoles en el sentido de los apóstoles del Señor o de la era apostólica, ni tampoco necesitamos profetas que nos den la revelación de Dios, porque la revelación de Dios ya fue dada y aquí la tenemos en las escrituras. Evangelistas. Es el proclamador de las buenas nuevas a los que son indoctos o ignorantes acerca del único camino de salvación en Cristo. Evangelista es el que proclama el evangelio, y evangelio significa las buenas nuevas, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces el evangelista es el que proclama esas buenas nuevas a los que no lo conocen, a los que son ignorantes. En ese sentido, todos debemos ser evangelistas. ¿No? Porque la orden es clara. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Esa orden es para nosotros? Yo creo que lo es. Para todos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Si se nos dio la orden de ir y proclamar el evangelio, entonces se nos dijo que teníamos que hacer obra de evangelista.
Todos sabemos cómo hacer eso simplemente porque si no, necesitamos ser edificados en el contexto del cuerpo de Cristo. Aprender, conocer el Evangelio y proclamarlo. Pero para proclamarlo necesitamos conocerlo, estudiarlo, entenderlo, vivirlo y proclamarlo. Y en ese sentido, todos debemos ser evangelistas. Por eso Pablo anima a Timoteo cuando era pastor. Sí, él estaba pastoreando, pero Pablo le dice, haz obra de evangelista. Perdón, en otras palabras, dedica tiempo para que los que nunca han escuchado escuchen de tu boca el evangelio, las buenas nuevas. Dedica tiempo a eso. Haz obra de evangelista, 2 Timoteo 4:5. Algunos, yo creo, tendrán dones para proclamar las buenas nuevas del evangelio, más que para enseñar a otros creyentes. Sí, yo creo, hay personas que tienen dones, talentos del Señor, por la gracia de Dios los han recibido para proclamar las buenas nuevas, ser proclamadores del evangelio, más que para enseñar doctrina, por ejemplo, a los nuevos creyentes, discipular a las personas. Eso sí lo creo yo, claro. Pero en cierta forma todos debemos ser evangelistas. Ese es el mandamiento que se nos ha dado. Pastores y maestros. Este es un solo oficio. Inclusive en el original, en el griego, hay un conector entre estos dos que no está entre los demás. Y en nuestra traducción también aparece, ¿no? Están los demás separados por comas. ¿Estoy bien? En Efesios 4. En el 11, apóstoles, coma, profetas, coma, evangelistas, coma, pastores y maestros, como uno solo, un solo oficio. Yo creo que es un solo oficio. Si es un solo oficio, como yo creo, la principal función de pastorear es guiar a las personas a las escrituras y específicamente a la enseñanza que ellas tienen para cada aspecto o situación de la vida. Si de eso no se trata pastorear, entonces ¿de qué? ¿De qué se trataría? ¿De dar buenos consejos de nuestra propia experiencia? ¿O de estar acompañando a las personas en sus diferentes situaciones sin tener ningún tipo de solución o respuesta a ellos, a sus problemas, a sus dificultades? No. Pastorear es enseñar. Pastorear es guiar a las personas a las escrituras, a las diferentes verdades y principios de las escrituras que son aplicables a cada situación de la vida. Eso sí. Por lo tanto, también podemos decir que la labor principal de un pastor es la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy en día, tristemente, en una buena parte de la institución evangélica cristiana, eso no es verdad. Los pastores se dedican a cualquier otra cantidad de cosas, tantas que a veces ni siquiera tiempo les queda de dedicarse a las escrituras, cuando es la labor principal de un pastor. ¿Qué debe hacer un pastor por encima de todo? Enseñar la palabra de Dios. ¿En qué debe gastar la mayor parte de su tiempo? En estudiar la palabra de Dios para poder enseñar la palabra de Dios. Estudiar las escrituras para enseñar las escrituras. La labor principal debe ser esa. Hoy en día los pastores son administradores, gerentes, promueven campañas de marketing y de recolección de fondos y campañas de construcción y de grandes proyectos, por decir solamente algunas cosas. En otros contextos, los pastores son los que abren la puerta, cierran la puerta, tapan las goteras del lugar donde se reúne la congregación, los llaman porque la familia los llama porque el recibo de la luz llegó muy caro, necesito que usted ore para que el recibo baje,
Entonces, para 1000 cosas, 10,000 cosas. Pero la labor principal de un pastor es estudiar las Escrituras para enseñar las Escrituras. Y por eso, versículo 11 dice que Dios dio a algunos ese don de ser pastores y maestros. Porque no se puede pastorear sin enseñar la palabra de Dios. ¿A qué otra cosa nos dedicaríamos? Y no, a guiar a la gente a las Escrituras, a los principios de la palabra de Dios, que es la única que puede ayudarnos en las diferentes situaciones de la vida. Bien, vamos a dejar ahí y continuamos la próxima semana. Yo creo que todavía nos falta un poquito de esta porción y luego vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios. Entonces, un abrazo grande, Dios los bendiga a todos. Saludos.